Hace unas semanas un niño murió luego de abordar un ascensor en el sur de Bogotá. El niño estaba para salir por este espacio. Sí, por este espacio. Como unos 50 centímetros más o menos. Sí, más o menos que y queda. por ahí pretendía sacarlo el vigilante. Y cogió al niño por este lado y se le resbaló al celador. Del último piso hasta el vacío de abajo. Con videos inéditos y entrevistas con expertos, buscamos saber las razones de esta tragedia y los responsables. Ya venía presentando muchas fallas ese ascensor. El año pasado mi hijo quedó encerrado en el cuarto piso. Él llega muy angustiado, llorando y me dice, mamá, me quedé atrapado. El celador me sacó. ¿Y quién lo sacó? El celador. ¿Por qué los vigilantes no deben hacer este tipo de rescates? ¿Por qué el vigilante subió a atender esa emergencia? Eso fue a moto propio. Yo creo que los celadores estaban regidos, era por la administración. No tenía ningún tipo de instrucción para hacer eso. ¿Qué hacía entonces el señor Carlos Matute atendiendo esa emergencia? La instrucción no es institucional. O sea, ¿los vecinos están mintiendo? No, estoy diciendo que ellos están en una situación de molestia y empiezan a manifestar diferentes inconformidades. ¿Qué tan común son estos casos en nuestro país? ¿Y en cuántos de esos 20.000 ascensores han encontrado ustedes anomalías? Se tiene un porcentaje cercano al 70%. En Cartagena, una madre también reclama justicia. Hasta me pongo a pensar que él mismo quiere que yo haga justicia. Porque me lo separaron de mí. Y eso no puede quedar así. Y al momento que él entra, el ascensor se descuelga 1 metro. El techo del ascensor lo aprisiona la cabeza y lo machuca. Y se le parte la columna y las costillas. Si no me doy cuenta, yo me puedo tirar y caigo de derecho abajo. ¿Estaba el hueco ahí, el vacío? Exacto, sí, señor. Podemos argumentar que prácticamente el 100% de la raíz del problema está en temas técnicos. O sea, ¿el responsable quién es acá? ¿Quién es el responsable de la muerte de su hijo? La empresa de los ascensores, porque es que mi hijo lo mató un ascensor. El ascensor que ellos tanto se le estaban dañando y seguía el ascensor ahí. Buenas noches. ¿Sabe usted cuál es el medio de transporte más usado en Colombia después de los carros y las motos? Los ascensores. La razón, cada vez hay más edificios en Colombia y más accidentes reportados en ascensores. Decenas de personas quedan atrapadas en ellos cada día y hay un creciente número de tragedias. Hace poco, 2 niños quedaron atrapados en un ascensor en el sur de Bogotá, con el desenlace fatal para uno de ellos. Hoy su familia se pregunta, ¿si hubiera podido evitar esta tragedia? Diego Guauque investigó este accidente y esta noche ustedes aprenderán valiosas lecciones, especialmente si van a usar un ascensor. El pasado sábado 2 de noviembre, Luz Marina Pavón le dio permiso a su hijo para jugar fútbol hasta las 6 de la tarde en la cancha de este edificio, Gerona del Porvenir 2, en el sur de Bogotá. Brahman Guevara, de 11 años, se excedió unas horas junto a su amigo de 13, un visitante del conjunto. Después de las 8 de la noche, recordaron las palabras de Luz Marina. Tomaron este ascensor luego de jugar fútbol. Lo tomaron en el primer piso rumbo al piso 14. Pero cuando el ascensor iba entre el 7º y el 8º piso, el ascensor se trabó y los niños quedaron atrapados. Entonces los niños presionaron el botón de emergencia y unos minutos después esa emergencia fue atendida por el vigilante. Él llega, saca una llave y abrió con sus propias manos el ascensor y encontró a los niños atrapados entre el piso 7º y el 8º. Había un espacio de aproximadamente unos 50 centímetros y el vigilante le pidió al niño Brahman que se acercara para traerlo y sacarlo con sus propias manos hacia aquí, hacia el piso. Pero en ese momento, como lo observarán en el video, pues así comenzó esta tragedia. El señor empieza a gritar, llamar, que ambulancias, que se cayó, que hay un accidente. Pero nunca pensé que hubiera sido mi hijo, la verdad. Del fondo del ascensor, las autoridades sacaron a Brahman. Este video corresponde a una cámara del pasillo. Lo vi que lo cogieron de la camilla, ya lo sacaron, lo llevaron a la ambulancia, porque yo quedé bloqueada, yo entré en show y arrancamos para el hospital. En el hospital de Kennedy murió. La madre del pequeño y los habitantes de este lugar aseguran que ese elevador operaba sin el mantenimiento requerido. Ocurrió el día sábado exactamente aquí en este conjunto residencial en la localidad de Kennedy a las 8 de la noche.
2 días después, luego de la velación, Luz Marina conoció los videos del ascensor y del pasillo. Le dieron luces para entender por qué su niño murió de esa manera tan absurda y quién o quiénes podrían ser los responsables de su tragedia. Los videos no habían sido revelados por los medios de comunicación. Son de alto impacto y podrían lastimar su sensibilidad. Pero según expertos consultados, dejan 2 profundas lecciones. Una sobre nuestro comportamiento en los elevadores y la otra acerca de cómo se atienden de forma equivocada estas emergencias, casi siempre. Observen, a las 8:08 de la noche, los 2 niños ingresan al ascensor. El de la izquierda es Brahman Guevara. De inmediato comienzan a jugar cabecitas mientras el elevador sube al piso 14. Ahora, su amigo de 13 años hace unos saltos leves. En ese momento, el ascensor se detiene, según expertos, porque su sensor detecta un movimiento anormal. Los niños están entre el 7º y 8º piso. Ríen, dejan de jugar y presionan el botón de emergencia mientras esperan a que alguien los auxilie. Ahora veamos la cámara del pasillo. 6 minutos después, a las 8:14 de la noche, llega el vigilante al piso 7º. Según la empresa para la que trabaja, británica de seguridad, se llama Carlos Matute. Comienza a manipular el elevador. Unos segundos después se retira. Al parecer, quiere subir al 8º piso, pero se arrepiente y regresa. Esta vez sí logra abrir las puertas. Volvamos a la primera cámara. El vigilante le pide a Brahman que se acerque. El niño de 11 años lo hace, pero sucede esto. Cae desde el 7º piso por el hueco del elevador. El celador, que según los vecinos llevaba menos de 5 meses en el edificio, corre hacia las escaleras. Él ya tiene las puertas abiertas y las está sosteniendo. Mauricio Velasco trabaja en OITEC, una empresa que certifica el buen funcionamiento de los ascensores en Colombia. Le mostramos el video y sacó 2 conclusiones. La primera hace referencia al comportamiento de los niños. ¿Esto no se puede hacer en un ascensor? No, estamos teniendo movimiento en una cabina que va viajando por unas guías donde tiene seguridades. Este salto del niño. En este caso, se evidencia que ese brinquito que realiza el niño puede generar el bloqueo del ascensor. Entre ambos no deben pesar más de 100 kilos. ¿Por qué se detienen si yo veo que hay trasteos en los ascensores, si veo que se sube gente obesa, mercados o más personas? ¿Por qué le ocurre esto a este ascensor? Claro, es por el movimiento. No es tanto el peso, es el movimiento que están realizando ellos. Ellos están brincando en el ascensor, lo que están haciendo es que la cabina se mueva. Y como le digo, él tiene unas seguridades eléctricas, en este caso por lo menos los micros del limitador de velocidad. Ahora repasa el otro video. ¿Qué análisis hace usted de la acción del vigilante? Lo primero que hay que aclarar es que no debería hacerlo él. ¿Un vigilante no está preparado para eso? No tiene las aptitudes ni está capacitado. En Colombia se volvió usual que al vigilante se le pida atender este tipo de emergencias. Pero si no es él, ¿quién lo debe hacer? Hay 2 alternativas. La primera, los fabricantes del ascensor. Y la segunda. En este momento, ¿dónde estamos? ¿Esto qué es? Esa es la parte de la cabina. Sí, de un ascensor. De un ascensor. El bombero Edwin Contreras es técnico de rescate en ascensores. ¿Un vigilante está capacitado para hacer ese tipo de rescates? La norma técnica dice que tiene que ser personal especializado o que haya tenido un curso en esto. ¿Un vigilante no lo tiene? No lo tiene. De acuerdo con Contreras, él o cualquier bombero del país hubiera atendido el rescate así. Con este ascensor vamos a tratar de explicar cuál fue el error del vigilante ese día. Un vigilante pues que lo quiso hacer de muy buena fe, pero pues que evidentemente no está preparado. Trató el vigilante de sacar al niño desde esta posición, como ustedes lo ven en el video, y cuando lo está sacando, se le resbala y justo cae desde el 7º hasta el 1er piso. Ahora, ¿qué sostienen las autoridades? Que el error de ese vigilante es que no hizo lo siguiente. Él debió haber subido un piso más, como estamos haciendo en este momento, hasta llegar al 8º. Vamos a acelerar un poquito la cámara. Y hubiera podido intentar rescatar, como seguramente lo hubiera hecho un bombero, una persona experta en esto, al niño de esta manera.
tratar de sacar al niño, acerquemos un poquito la cámara hasta acá, de esta manera, sacarlo hacia arriba, y si se le hubiera resbalado ese niño, pues el niño cae nuevamente al piso del ascensor y no al primer piso del edificio. El ascensor del edificio donde murió Brahman fue fabricado e instalado por Interlift, una empresa fundada en Colombia en 2012 y con sede en Cota, Cundinamarca. ¿Cuántas veces han ocurrido estas emergencias Creo, acá en este en edificio? 2 años yo he recurrido muchas veces porque no han dejado 15, 20 días hasta un mes sin funcionamiento de ascensores. O sea, ¿ya es usual ver al celador abriendo el ascensor? Ya es usual. Karen Merchán nos dijo que su hijo quedó atrapado aquí. Él llega muy angustiado, llorando, y me dice, mamá, me quedé atrapado. El celador me sacó. En esa época, apellido Niño, Sí, lo sacó como si fuera un bebé. Richard Torres y Lisbeth son hermanos. Hace 2 años nos quedamos encerrados con mi hermana. El ascensor no tenía energía, entonces no podíamos llamar a los celadores para que nos acudieran o algo. Nadie nos escuchó, entonces lo que procedí a hacer fue abrir la puerta con mis manos y salir saltando. Ella es Viviana Sabogal. En este ascensor mi hijo quedó encerrado el año pasado en el 4º piso. ¿Quién lo sacó? Un vigilante. ¿Qué tan usual es que los vigilantes rescaten a la gente que queda atrapada en los ascensores? Ha sido muy seguido porque nosotros llevamos más o menos 3 años acá y siempre ha tenido problemas los ascensores. Juan Leal también vive aquí. Una vez nos quedamos atrapados en el ascensor. ¿Y quién lo sacó? El celador. Marinela Corso. Ese día que yo me quedé atrapada, pues fue el vigilante. Y que yo haya visto que de pronto venga alguien diferente a abrir los ascensores, nunca. De los testimonios de Luz Marina y de sus vecinos surgen 2 inquietudes. La primera, ¿por qué los vigilantes atendían esas emergencias en los elevadores? ¿Es acaso una orden de la administradora del conjunto, como lo aseguran varios vecinos, entre ellos la señora Zulay Gómez? Sí se conoce que había una orden directa del área administrativa de que ellos debían de hacer el procedimiento acá dentro del conjunto. Linet Ceballos es la administradora del conjunto. ¿Por qué el vigilante subió a atender esa emergencia? Eso fue a mutuo propio. ¿A mutuo propio? No tenía ningún tipo de instrucción para hacer eso. ¿Usted sabe el problema del que está metido el vigilante? Sí, lo entiendo. La responsabilidad, el dolor que tiene el vigilante, ¿cierto? Esta ¿Usted cree que un vigilante, si no le dan la orden, va a ir a rescatar, a tratar de abrir un ascensor, a sacar a un niño que está en piso 7º y 8º si no le dan la orden? Pues Diego, ¿Se va a meter en semejante chicharrón porque sí? Lastimosamente, Sí. ante esa situación que se presentó con el vigilante, reitero, son las entidades competentes las que entrarán a probar qué sucedió, pero lo único que yo puedo decir es que como administración en ningún momento se le dio esa instrucción. De ninguna manera. ¿Y en los otros vigilantes? A ningún vigilante se le ha dado la instrucción de O sea, usted ejecutar no tiene un proceso. control del edificio porque cada vigilante hace lo que quiere No, allá, se las sí da se- de Superman rescatador No, a sacar a los sí niños se más o tiene, menos. sí se tiene control del edificio, sí se tiene control de las cosas que allí se realizan. Sin embargo, y luego de la entrevista con la administradora, esta vecina nos mostró una carta. Yo en estos momentos tengo la prueba en donde nosotros le manifestábamos a la administración pues, las fallas recurrentes. En el punto E se le indicaba que hubo fallas de ascensores y estábamos pues preocupados por el tema. Eso fue el pasado 9 de julio del 2019. Los vecinos dicen que le avisaron a usted, mire, tal día quedamos atrapados, nos sacó el vigilante. Es la versión de los vecinos. Es entendible, porque en este momento, Diego, los vecinos están en una situación de molestia. O sea, ¿los vecinos están mintiendo? No, a ver, Diego, yo no estoy diciendo que un vecino esté mintiendo, estoy diciendo que ellos están en una situación de molestia y empiezan a manifestar diferentes inconformidades en situaciones distintas. Todo el tiempo fue una evasión a las respuestas de lo que nosotros estábamos solicitando. Nosotros solicitamos una asamblea extraordinaria en donde ellos no se hicieron presentes. ¿Usted cree que la orden la daba también la administración? Claro ¿Le que decía, sí. celador, vaya y abra el ascensor? La administración, claro que sí, porque fue los que siempre, no era la primera vez que hacían esto de abrir ascensores. ¿Cómo se llama la empresa de ese vigilante? Británica Seguridad. Elkin Gómez es director operativo de Británica de Seguridad. Dice que en su empresa no enseñan acciones de rescate en ascensores. Si ellos no están autorizados ni tienen la suficiente capacitación para atender ese tipo de emergencias, ¿por qué el vigilante Carlos Matute de su empresa se fue a ayudar a rescatar a esos niños que quedaron atrapados en el ascensor? Lo más factible es que él haya apelado a un sentido humanitario ante una situación de estas, pero institucionalmente no se ha dado esa orden. ¿Cuál es
la versión del vigilante. Él plasmó un informe textual en el cual él hace referencia a los hechos. Pero se niega a narrar lo que el vigilante Carlos Matute escribió allí. Digamos lo que se conserva, esa reserva de lo que aquí se encuentra textado. Como empresa contratadora de Matute, no evadió una posible responsabilidad y lo ejemplificó así. El dueño de la mascota responde por los actos o hechos de la mascota. Y por eso, a Británica de Seguridad también le preguntamos sobre una posible demanda. ¿Ustedes son los responsables entonces de la tragedia del niño Brahman? No soy quien para endilgar responsabilidades, ni para sustraerme responsabilidades. Yo sí tengo un deber legal, o la empresa tiene un deber legal, que es estar inmersa como actor en un proceso judicial. ¿A quién van a dirigir la demanda? A la administración y la empresa de vigilancia. Y a los ascensores, a la empresa de Interlif. A la empresa Interlif. Buenos días. Séptimo Día también buscó al vigilante Carlos Matute, pero él se negó a darnos una entrevista frente a nuestras cámaras. Ese que atrapado en el ascensor. Ahora vamos a hablar sobre los daños que, según los vecinos, presentaba el ascensor de marca Interlif. Ha sido muy seguido porque nosotros llevamos más o menos 3 años acá y siempre ha tenido problemas los ascensores. Responde Ana María Jiménez, gerente administrativa de Interlif. ¿Por qué ha tenido tantas fallas ese ascensor? No, el ascensor no ha tenido múltiples fallas. Los vecinos dicen otra cosa. Es un tema de percepción de los vecinos. Para Interlif existen unos eventos que hemos atendido que no son en gran magnitud. ¿Por qué se detuvo el ascensor ese día en el caso de los niños? Se ven a 2 menores saltando y jugando dentro del ascensor y se activa la seguridad del limitador de velocidad. Esta es una de las múltiples seguridades que cuenta un ascensor. También dijo que el elevador estaba al día en mantenimiento y agregó esto que molestó a la mamá de Brahman y a sus vecinos. Eres mi ángel, mi guardián. Las veces que ha fallado el ascensor, ¿han sido entonces por mal procedimiento de los residentes? Sí, tenemos varios eventos, no solamente puntualmente dentro del ascensor, sino a través del conjunto, donde el uso que los usuarios le han dado a los equipos no es el más adecuado. Todos los vecinos entrevistados por Séptimo Día rechazaron esa declaración. Incluso Luz Marina agregó esto sobre una inspección anual que se les debe hacer a los ascensores en Bogotá. Se llama certificación. Cuando murió su hijo, ¿el ascensor tenía la certificación al día? No, creo que no, porque tenemos algo que dicen que era el 25 de octubre. ¿Y no lo hicieron? No lo hicieron. ¿Por qué no se hizo para esa fecha? Se lo preguntamos a la administradora y a Interlif. Estábamos en proceso en el momento que se presentaron los hechos. No se hizo puntualmente, el 24 de octubre. Días después, mi hijo fue que se bloqueó el ascensor y ahí fue el incidente de mi hijo, de la caída. Si no, en este momento mi hijo estuviera vivo. Si esa certificación se hubiera hecho antes de la muerte del niño, ¿hubiera podido determinar alguna falla del ascensor y por ende el niño no hubiera muerto? No, porque es que el ascensor no falló. El ascensor tiene una condición anormal dentro de su funcionamiento. Sin embargo, Séptimo Día consultó a un experto en ascensores que tiene un punto de vista muy distinto. Porque no observamos una frenada brusca de la cabina. Su opinión les dará a ustedes mayores elementos para tomar una conclusión. ¿Es normal que por ese movimiento de los niños un ascensor se detenga en Colombia? No, no debería ser normal. ¿No es normal? No debería serlo. O sea, ¿usted cree que hay una falencia técnica acá? Es muy probable, sí, claro. Además de las opiniones del experto en ascensores, ustedes conocerán una nueva historia. En Cartagena, una mamá también lamenta profundamente la muerte de su joven hijo, luego de subir al ascensor del edificio en el que vivían. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral ascensores. Regresamos. Esta parte de acá, o sea, el techo del ascensor, lo aprisiona la cabeza y lo machuca. Y se le parten las columnas y la columna y las costillas. Yo después me pongo más fuerte porque yo digo no. Hasta me pongo a pensar que él mismo quiere que yo haga justicia. Porque me lo separaron de mí. Y eso no puede quedar así. Brahman Guevara, de 11 años, murió en un ascensor en Bogotá. Ustedes ya escucharon las versiones de la empresa de ascensores y de la administradora del edificio en donde sucedió el accidente. Pero ahora conocerán otra opinión sobre esta tragedia
que les dará más claridad sobre por qué sucedió y si pudo haberse evitado. Por otro lado, ahora conocerán a una madre que perdió a su hijo de 18 años cuando abordó el ascensor del edificio donde vivían en un exclusivo sector en Cartagena. Años después, ella dice que aún no ha habido justicia. Así continúa la investigación de Diego Bauque. Una vez, el ingeniero mecánico James Cruz, con 30 años de experiencia en análisis de fallas en ascensores, analiza el video. Pero para el promedio de ascensores, yo pensaría que no. Nos entrega sus conclusiones. ¿Es normal que por ese movimiento de los niños un ascensor se detenga en Colombia? No, no debería ser normal. ¿No es normal? No debería serlo. ¿Por qué no? Un adecuado diseño y comportamiento del ascensor pues debería asumir esos pequeños movimientos, aunque la recomendación siempre es que este tipo de comportamientos no se presenten en el ascensor. El ingeniero Cruz coincide con la empresa Interlift cuando afirma que el ascensor se detuvo porque el sensor detectó este movimiento anormal. Sin embargo, considera que ese sensor estaba más sensible de lo habitual. ¿Y por qué usted cree que estaba más sensible ese sensor? Bueno, pues este es un factor en cuanto al cuidado y al mantenimiento del ascensor, ¿sí? Es uno de los puntos que se debe cuidar y ajustar en el momento del mantenimiento. O sea, que esté muy sensible el ascensor, ¿quiere decir que había una falla en el mantenimiento? El término correcto es que había una deficiencia en el ajuste. ¿Dónde estuvo la falencia por el lado técnico? En que ese dispositivo seguramente estuvo demasiado sensible. O sea, ¿usted cree que hay una falencia técnica acá? Es muy probable, sí, claro. ¿Esa falencia técnica qué demuestra frente al mantenimiento? Es que se pudo tener un mantenimiento mejor. Que este ascensores tienen para un peso de 800 kilos y los niños le pesan ni 100 kilos para que en realidad esto haya pasado. El ingeniero de la Universidad Nacional complementa a la señora Luz Marina y nos cuenta una norma muy usada en su gremio. Se tiene que diseñar para las condiciones más abruptas, para el que maltrata más una máquina y para las condiciones más ignorantes, para el que no sabe usarla. Entonces, en el caso de un ascensor, pues debe aplicarse. Un ascensor debe estar diseñado para que obviamente soporte condiciones adversas de mal uso, de ignorancia. O sea, condiciones mucho peores que las de esos niños. Sí. Por su parte, Interlift, encargada del mantenimiento, y la administradora sostienen que el mantenimiento era el ideal. Siempre estuvimos pendientes de que se realizaran estos mantenimientos como corresponde. Se realiza una vez al mes. ¿Estaba al día ese ascensor de Estaba al mantenimiento? día. Básicamente hay dos tipos de inspecciones a los elevadores. Una, el mantenimiento mensual, y otra llamada certificación, que se debe hacer anual y que en este caso no se realizó en la fecha exacta, 24 de octubre, 9 días antes de la muerte de Brahman. Estábamos en proceso en el momento que se presentaron los hechos. Si se hubiera hecho la certificación de ese ascensor en la fecha que debió haberse hecho, ¿se pudo haber detectado que ese sensor estaba muy sensible en la certificación? Es muy posible, claro, es muy posible porque dentro de la inspección obligatoria este tipo de dispositivos se ensayan. Entonces, ¿el sensor se ensaya? Sí, se ensaya el sistema. Ya. Se ensaya tanto el limitador como el paracaídas. Sí. Se les hace pruebas para ver que están operando. Si el ascensor le hubieran hecho mantenimiento, estuvieran funcionando normalmente, en ese momento mi hijo hubiera llegado bien al apartamento, estuviera aquí ocupando la cama. Uno puede decir entonces que si el ascensor hubiera estado dentro de la sensibilidad normal, no se hubiera detenido por ese movimiento de los niños. Sí, es muy probable que no se hubiera detenido. No se hubiera detenido. Es muy probable. Y si uno va más allá, pues si no se detiene, pues los niños llegan al piso 14 y estarían con vida. Sí, es muy seguro que esa probabilidad sea así. También hay que resaltar que todos estos dispositivos de seguridad precisamente están para salvar la vida de las personas. Sin embargo, Interlift considera que el sensor estaba bien ajustado, que no es posible llegar a una conclusión por el solo hecho de ver unos videos, y que finalmente solo los peritos encargados de la investigación podrán establecer con precisión qué ocurrió aquí. Si esa certificación se hubiera hecho antes de la muerte del niño, ¿hubiera podido determinar alguna falla del ascensor y por ende el niño no hubiera muerto? No, porque es que el ascensor no falló. El ascensor tiene una condición anormal dentro de su funcionamiento. Luego de esta entrevista, Interlift nos entregó estos videos sobre cómo debió hacerse el rescate en ese ascensor. Primero en el piso séptimo. Piso desde donde
se tomó la determinación el señor vigilante de hacer el rescate. Y luego en el de arriba. Tomamos evidencia en el 8º piso. En este piso quedó bloqueado el ascensor. El rescate se podía hacer perfectamente desde este nivel. La fiscalía avanza en su investigación y busca imputar el delito de homicidio culposo, es decir, un homicidio involuntario pero que ocurre por negligencia, imprudencia u omisión. Aún no sabe a quién o a quiénes le imputará ese delito. Por otro lado, todos los expertos que consultamos coinciden en asegurar que el principal error, en este caso, ocurrió en el protocolo de rescate, y por eso es vital la entrevista que el vigilante Carlos Matute les entregue a las autoridades. Diga, y le busca me guarda un pescado. ¿Eres pescado? En Cartagena hay otra madre que aún continúa en un mar de dudas luego de la muerte de su muchacho hace ya 5 años. Esto es un dolor que no se supera. Mi hijo era un hijo que permanecía conmigo, que dormía conmigo, que me protegía, que a pesar de su corta edad yo me sentía hasta segura con él. El hijo de Gira Martínez tenía 18 años y se llamaba Sergio Mesa. Su vida cesó de una forma absurda el 22 de abril de 2014. El ascensor mató a mi hijo. Sí. Eso lo sé perfectamente que fue el ascensor, porque mi hijo entró vivo al ascensor perfecto. Ese día Gira trabajaba y sobre las 4 de la tarde recibió una llamada. Me llamó una amiga y me dijo, Gira, que llegues rápido, que Sergio tuvo un accidente en el ascensor. Yo dije, ¿pero qué? ¿Pero accidente de qué? ¿De muerte? Y me dijo, no sé. En ese entonces Gira vivía en este edificio llamado Poseidón, ubicado en el laguito de Cartagena, estrato 6. En menos de 10 minutos llegó acá. Cogí un taxi, cuando llegué vi que eso estaba lleno de gente. Y hasta ahí prácticamente yo quedé como en shock. Sergio permanecía inmóvil en el fondo del ascensor de este edificio luego de sufrir una caída de 7 pisos por el ducto del elevador. María Alejandra Mesa tenía 15 años cuando su hermano falleció. Medicina legal dictó que fue politraumatismo severo por caída de altura. Gira se desmayó y permaneció sedada 3 días en una clínica. Solamente dormía así en la camilla, me acuerdo, y no hablaba, no comía, no lo asimilaba. Por eso, en un comienzo, esta mamá cartagenera no se enteró de detalles importantes. Por ejemplo, los que David Vidal, gran amigo de Sergio, les contó a las autoridades. Esa vez estaban juntos esa tarde. Estábamos saliendo a coger el ascensor en un sitio parecido a este. Él pide el ascensor y yo contesto una llamada. Y yo me retraso más o menos 2 segundos y él entra al ascensor. Y al momento que él entra, el ascensor se descuelga 1 metro. Más o menos hasta acá. Hasta la cadera. La cadera, pero todavía está abierto esta ventana del ascensor, esta puerta. Las puertas. Las Sí. puertas. ¿Y él qué hace? Entonces, ¿qué hace? Él, como ve este hueco acá, él lo que hace es apoyar las manos en la placa y lo que hace es tratar de salir. O sea, él hace este ejercicio. Él hace ese ejercicio. Como salirse así, ya. Y está haciendo eso, ¿y qué pasa? Empieza otra vez a bajar el ascensor. Entonces, ¿qué pasa? Esta parte de acá, o sea, el techo del ascensor, lo aprisiona la cabeza y lo machuca. Y se le parten las columnas y la columna y las costillas. Después, según David, ocurrió esto. El ascensor nuevamente subió, pero con estas puertas abiertas. Entonces ya Sergio, inconsciente en el piso, hace una vuelta y se va por el hueco. Una voltereta. Una así. voltereta y se va por el hueco. ¿Y se va por el hueco desde qué piso? Desde el 7º. Séptimo Día también encontró a otra vecina de ese edificio. De acuerdo con Liz Matthew, esto le pasó minutos antes de la caída de Sergio. El ascensor tuvo un movimiento rarísimo, se iba contra las paredes. Es como si hubiese habido un temblor de tierra. Yo no me asusté mucho porque ya estaba familiarizada con los malos momentos que nos daban los ascensores. Entonces ya yo sabía de antemano cuando los ascensores les daba la chiripiolca, por decir algo de manera
jocosa, lo llevaba al piso 21 y este se reiniciaba. De repente, Y adquirió una velocidad increíble y la puerta quedó entreabierta. Yo iba subiendo con el ascensor a una velocidad, yo no sé, súper estrepitosa, súper rapidísimo. Y entonces yo veía todos los entrepisos. O sea, el ascensor subía con las puertas abiertas. Con la puerta entreabierta. Cuando llegó al 21, abrió la puerta totalmente. dice que se bajó muy rápido e hizo una llamada. Llamé al administrador, le dije, apague por favor el ascensor número 1 que se va a matar a alguien. Él me dijo, no puede ser, él está bien, ese ascensor lo mandé a arreglar esta mañana. Mientras conversaban, oyó esto. Cuando oímos un estrépito y dije, viste que se mató a alguien, y salimos corriendo por los garajes y cuando ya llegué al primer piso ahí estaba Sergio tirado debajo del ascensor. ¿Por qué pasó esta tragedia en el edificio Poseidón del Caribe? ¿Por qué, a pesar de la tragedia, otros residentes del edificio siguen reportando anomalías en sus ascensores? En breve lo sabrán. Podemos argumentar que prácticamente el 100% de la raíz del problema está en temas técnicos. O sea, ¿el responsable quién es acá? Que lo amo con el alma, que lo adoro. Y que yo creo en que algún día nos vamos a ver. Y me hace muchísima falta. Las tragedias de Brahman en Bogotá y de Sergio en Cartagena no son casos aislados. Los accidentes en ascensores en Colombia son más frecuentes de lo que usted piensa. En la última parte de la investigación conocerán las principales razones. También les contaremos qué ha pasado con el caso de la señora Gira Martínez, quien completa 5 años pidiendo justicia por la muerte absurda de su hijo Sergio, luego de subirse al ascensor de su edificio de marca Eurolift. Según expertos que consultamos, las calamidades de Sergio y de Brahman no son casos aislados. En Colombia son cada vez más comunes los incidentes en los elevadores. Y las razones son estas: falta de mantenimiento, mal comportamiento de los usuarios, vigilantes al rescate y otra obvia: ahora hay más edificios que antes. Esa inspección la voy a tomar ya prácticamente personal. En Cartagena hablamos con Joel Zúñiga, comandante de los bomberos de esa ciudad. Este tema hay que cogerlo con seriedad porque a nosotros nos han llamado 37 veces este año, pero estoy seguro que han ocurrido más de 100 incidentes en Cartagena. La mayoría no nos llaman. ¿Cuántos rescates ustedes han hecho este año en Bogotá? Este año se han hecho aproximadamente 260 rescates. ¿Cuántas inspecciones a ascensores han hecho? Estamos realizando visitas a aproximadamente unos 20.000 ascensores. ¿Y en cuántos de esos 20.000 ascensores han encontrado ustedes anomalías? Realmente se tiene un porcentaje cercano al 70% en los que existen no conformidades. ¿En el 70%? Pero el 70% es una cifra muy elevada. Sí, claro, sí. Digamos que se presentan normalmente bastantes no conformidades. De acuerdo con Gira, en el edificio Poseidón había varias. ¿Cuántos ascensores había en el edificio? 3 ascensores. Y de 3 siempre estaba funcionando uno, y luego entonces 2 y así, pero siempre tenían fallas, que se quedaban cerrados la gente, se quedaba, o sea, otro que el brazo, que casi me coge el brazo y todo. Y seguían funcionando así de esa manera loca. William Jalabe también dice que vivió en Poseidón. No paraban nunca a nivel del piso, quedaban entre la mitad por ejemplo, entre el 7 y el 8. ¿Uno veía el hueco? Exacto, abría y quedaban entre la mitad del piso, mitad y mitad. Al día se dañaba uno, lo volvían a poner a funcionar, luego se volvía y se dañaba. Siempre era así. Desde que me mudé a ese edificio, siempre había problemas con los ascensores. ¿Cómo se llama esa empresa de ascensores? Eurolift. Eurolift, de acuerdo a su página de internet, es una empresa colombiana de ascensores fundada en 2005. A Eurolift estuvimos buscándola en su sede en Cartagena y también en Bogotá, en la calle 12 con 39. ¿Con quién puedo hablar de la empresa Eurolift sobre un caso que estamos haciendo desde Cartagena? Pero no obtuvimos explicaciones acerca de lo ocurrido en el edificio Poseidón. Sin embargo, recibimos esta carta del gerente de Eurolift, Pedro Nel Jiménez Arias.
En aras de no interferir con el normal desarrollo del proceso, nos resulta imposible en este momento referirnos al tema solicitado debido a que los hechos serán objeto del debate judicial. Soy Diego Guauque, periodista de Séptimo Día. Estoy acompañando a la señora porque hace 5 años... También buscamos al administrador de hace 5 años, cuando murió Sergio. Jorge Gutiérrez de Piñeres o el hermano Roberto, prácticamente ellos dos eran los que estaban al frente del edificio. ¿Y qué decían los hermanos Gutiérrez de Piñeres cuando ustedes le llevaban las quejas sobre Ellos prácticamente el no querían funcionamiento? ni dar la cara cuando le tocaban el tema de los ascensores. Séptimo Día se contactó telefónicamente con ese administrador, pero tampoco quiso ser entrevistado. Sí, nos toca regresar. Como ni la empresa de ascensores Eurolift ni la administración de ese entonces nos explicó qué pasó ese 22 de abril de 2014, volvimos con el ingeniero James Cruz. Definitivamente en este caso hay graves deficiencias técnicas. Podemos argumentar que prácticamente el 100% de la raíz del problema está en temas técnicos. O sea, ¿el responsable quién es acá? El responsable es o la empresa mantenedora o la empresa fabricante o la empresa instaladora del ascensor. Si Eurolift fue quien lo vendió, lo instaló y lo hace el mantenimiento, pues quiere decir que las tres personas jurídicas son una sola, ¿no? ¿Cuáles son las fallas de este ascensor? Pues primero fue gravísimo que el ascensor se moviera de forma descontrolada, ¿no? Tuvo un movimiento rarísimo, se iba contra las paredes, es como si hubiese habido un temblor de tierra. Pero donde empezamos a encontrar temas graves es en que el ascensor se hubiese movido con puertas abiertas. Y o sea, el ascensor subía con las puertas abiertas. Con la puerta entreabierta. El ascensor nuevamente subió, pero con estas puertas abiertas. Entonces ya Sergio, inconsciente en el piso, hace una vuelta y se va por el hueco. ¿Por qué eso es tan grave? Porque precisamente eso es una de las premisas de seguridad en un ascensor. Los ascensores tienen circuitos de seguridad que evitan que eso pase, ¿sí? Tienen dispositivos eléctricos en cada puerta que hasta que las puertas no estén completamente cerradas, todas las puertas en todos los pisos, el ascensor no debería moverse. O sea, y lo más grave es que con las puertas abiertas en ese momento el ascensor haya continuado bajando, como nos narra David. Sí. Y en este caso, pues lo más probable es que fue una falla eléctrica o de control, porque el ascensor, su movimiento fue hacia abajo. Es decir, no fue una falla mecánica que hubiese fallado el freno, por ejemplo, porque la tendencia del ascensor hubiese sido a subir. Según Liz Matthew y Gira Martínez, los problemas de estos ascensores marca Eurolift están presentes prácticamente desde los inicios del edificio Poseidón. Por eso se remontan a años pasados para dar esta explicación. El presupuesto del edificio se acabó porque simplemente el dueño del edificio o la constructora distribuyó el dinero como que en otros edificios más que al tiempo estaba construyendo. Y lógicamente pues al finalizar la obra esto se terminó ya casi que con las uñas. Le tuvieron que meter ascensores económicos nacionales y eso fue lo que pasó. Gira cree que el problema de estos ascensores no es de mantenimiento. No era tema de mantenimiento quizás ni nada. Eso era ya tema de fábrica, ascensores nacionales baratos que definitivamente pasaban más dañados que funcionando. Como yo compré un carrito viejo que se mantiene más en el taller que en las calles o en mi casa. Entonces eso fue por lo que pasó con los ascensores. Fueron ascensores malos que no eran los que realmente para ese edificio tan concurrido que está en un estrato 6 y todo eran los ascensores que tenían que poner a funcionar en ese edificio. Hoy, el edificio Poseidón, según algunos testimonios de turistas y residentes, sigue teniendo inconvenientes con sus ascensores. Los primeros 2 días se han atascado. Yo pedí el ascensor y el ascensor estaba abierto. Abrió, pero no estaba en su totalidad. O sea, estaba más que todo arriba. O sea, abajo no había nada. Si no me doy cuenta, yo me puedo tirar y caigo derecho abajo. El 90% de los 3 ascensores que existen en este edificio están constantemente inservibles. Sobre estas recientes quejas, Séptimo Día entrevistó al actual administrador del edificio Poseidón. Esta ciudad, por el clima y el ambiente tan áspero, todo lo que sea metálico y todo lo que sea electrónico requiere
un esfuerzo. El ingeniero Edgar Alba admitió que los ascensores continúan presentando algunas anomalías. Falla un par de veces al mes. Pero también nos dijo que intentará resolver el problema de raíz. Hay un proyecto en desarrollo donde participaron 7 u 8 empresas para cambiar el próximo año los ascensores por nuevos. Y en la próxima asamblea del próximo año van a mirar porque eso cuesta mucha plata. Cerca de 1.000 y pico millones de pesos. Como en la historia de Bogotá, la Fiscalía jugará un papel crucial en el caso. Pero a diferencia de la primera mamá, Gira completa 5 años esperando algún fallo de la justicia. ¿Qué desea usted con esta entrevista, señora Gira? Que se haga justicia. Que se haga justicia. Que lo que le pasó a mi hijo no quede impune. Lo peor para ella es que el proceso, en un comienzo, fue archivado. Libet Cecilia Hernández es la directora de Fiscalías de Cartagena. ¿Por qué se archivó el caso la primera vez? El fiscal que tenía inicialmente el proceso consideró que se trató de un accidente y a su juicio no encontró un responsable él mismo. La noticia positiva para Gira es que la investigación la tomó un nuevo fiscal y hace un mes se reabrió. La fiscal consideró con nuevos elementos probatorios podría lograr determinar la causa real del accidente y que finalmente termina siendo la causa de muerte del joven. ¿Cuáles son esos nuevos elementos que encontró esta nueva fiscal, doctor? Básicamente son aspectos de carácter técnico para determinar calidad de materiales, fabricación, ensamblaje de piezas y de esta manera lograr determinar si estaba apto para operar y con ello poder determinar si eventualmente hay responsabilidad o no y en cabeza de quién. ¿La Fiscalía está investigando un homicidio culposo? Es homicidio culposo. Es probable que estas madres nunca se conozcan. A pesar de la distancia, ahora están unidas por la misma tragedia absurda, la cual Gira y Luz Marina consideran que era evitable. Los sueños de sus hijos. Él decía, mamita, yo quiero estudiar, yo quiero ser grande, yo quiero ser un gran doctor para poder que tú estés bien y siempre estés pendiente de mí. Me decía que quería ser abogado. Terminaron enterrados en el fondo de un pozo. Sin Sergio y Brahman, sus ánimos, como el elevador, suben y bajan constantemente. Gira permanece en el psicólogo y pese a la compañía de María Alejandra, muchas veces se siente sola. A Luz Marina le pasa igual. Sin embargo, sabe que debe seguir sacando fuerzas porque también le prometió a su hijo que su caso no quedará impune. Yo después me pongo más fuerte porque yo digo no. Hasta me pongo a pensar que él mismo quiere que yo haga justicia. Porque me lo separaron de mí. Y eso no puede quedar así. Lo amo con el alma. Que lo adoro. Y que yo creo en que algún día nos vamos a ver. Que me hace muchísima falta. Ay, no. Es que es el amor de mi vida y que lo adoro. Aquí varios consejos. Exíjale al administrador de su edificio los mantenimientos y las certificaciones del ascensor que aborda a diario. Pregúntele si la empresa que instaló el ascensor realizó capacitaciones a los porteros de su edificio para saber cómo atender emergencias como las que vieron esta noche. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Dos países que se unen en las salas de urgencias. No me muere, por favor. Por favor, no me muere. Quirófanos, salas de partos llenas de ciudadanos venezolanos.
y muchos colombianos en la sala de espera. ¿Cuántos de los que están acá son colombianos? Independientemente de la raza o la nacionalidad del paciente, lo que prima es la vida. Si no teníamos para cubrir nuestra población como tal, ahora con la población migrante, eso agudiza el tema. Como dice el refrán, no hay cama para tanta gente. Quiero vivir porque lo deseo, porque creo que a nadie se le puede vulnerar nuestros derechos. Acompañamos a los médicos. Se siente un impotente, se siente una veces como miserable. A los pacientes. Los venezolanos pueden tener sus cosas, ¿sí? Pero que primero mire el país de Colombia. Yo sé que Colombia no está en obligación de hacer lo que hace. Y para uno es difícil. Pero es la única esperanza que tenemos de vida. Cada vez es más la población migrante que llega a nuestro país. ¿Pero ustedes de dónde sacan el dinero para poder atender a esta población? Realmente no vemos en el corto plazo cómo va a ser o quién va a garantizar el pago de esas atenciones. Y me dijo, no, usted tiene que esperar hasta el lunes. Me dijo, pero yo no aguanto. Es un dolor muy grande que yo tengo. Que es un calmante, algo, yo espero. ¿Qué piensa hacer el gobierno nacional para cubrir todos los gastos cuando en nuestro país también se habla de una crisis en la salud? Soy Angélica Barrera y junto con el equipo periodístico de Séptimo Día pasamos varios días y varias noches al interior de algunos hospitales públicos del país para que usted conozca lo que realmente pasa en ellos. No se pierda el resultado de esta investigación el próximo domingo. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. No se vayan, a continuación Voz Populi TV. Y nosotros nos vemos el próximo domingo, aquí en Séptimo Día.